Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Terror Night. En esta ocasión les presentaré una triste pero perturbadora historia. El niño del sótano. David Mendoza es el hijo no reconocido de Eduardo Mendoza, quien embarazó a la sirvienta que daba sus servicios a la familia desde algún tiempo. El padre del chico estaba totalmente en desacuerdo con su matrimonio, no quería contraer nupcias porque siempre pensó que eran ataduras de la vida y que no te dejan disfrutar esta. Una vez que Mariana dio a luz a David, fueron confinados a una cabaña en medio del bosque, para que la sociedad nunca se entere de la deshonra que cometió Eduardo, puesto que ya tenía una esposa e hija a la fuerza. La madre de David muchas veces intentó escapar de su confinamiento, siendo detenida siempre por el servicio de seguridad que el padre había contratado. Mariana se encontraba desesperada por escapar con su hijo, puesto que el año ya se cumplió desde su encierro, no pudiendo hacer nada. Otro día en aquel lugar transcurría, cuando de repente irrumpió Eduardo en la casa totalmente ebrio y enojado. Sin previo aviso comenzó una discusión que cenarse en una pelea. El padre de David aún tenía la botella en las manos. Mariana lo veía asustada, por lo que retrocedió con temor, y agarró a su hijo. En un ataque de ira de parte de Eduardo giró el envase tomándolo por la parte angosta y se abalanzó hacia Mariana. La mujer protegió a su hijo con su propio cuerpo, dejando que la botella se estrellara contra su cabeza. Ella murió al instante con el hijo en brazos. Al ver esto, Eduardo se estremeció, su borrachera había cobrado una vida inocente. Al día siguiente enterraron el cadáver de la madre cerca de la cabaña y sentenciaron a su hijo al sótano de esta. Dicho esto, los días transcurrían, amaneceres que se convertían en noches, noches que se tornaban en semanas hasta llegar a los años. Conforme pasaban los años, la sirvienta que atendía a David dejó de visitarlo, hasta el punto de que cuando el niño cumplió 5 años ya pasaba una semana entera sin supervisión ni alimentos, por lo que David comenzó a comer las ratas que le hacían compañía, cazándolas y despellejándolas. Él las consumía. El sótano estaba húmedo, oscuro y lleno de cachivaches arrumbados inservibles igual que David. Eduardo solo iba cuando su hijo resultaba lastimado, no se quedaba mucho tiempo, lo revisaba y atendía, y por último partía. David siempre observaba a su padre con gran alegría, quería que se quedara más tiempo con él. Cuando comprendió que las heridas atraían a su padre, comenzó a infringírselas, haciéndolo venir cada día un poco más. Cuando eran heridas profundas, Eduardo zurcía a su hijo, lo hizo tantas veces que le enseñó cómo hacerlo y le dijo: mira, así debes de atenderte, cuando hayas sanado vendré de nuevo a quitarte los puntos. David estaba feliz y ascendió con la cabeza, aunque no entendía bien lo que su padre le comunicaba, ya que al no tener mucho contacto con la gente, no sabía comunicarse ni entender a las personas. El tiempo siguió su curso, era un día no muy cotidiano puesto que no bañaban al niño muy seguido, pero en esta fecha le tocaba aseo. La sirvienta bajó unas cubetas con agua caliente, ella dejó las puertas abiertas del sótano dejando pasar la luz. A David no le gustaba la luz del sol, en su mente trastornada aprendió a amar el frío y la oscuridad que lo rodearon desde que nació. Sus ojos estaban totalmente adaptados a las penumbras, por lo que se lastimaban con la mínima pizca de luz. Su cabello rubio nunca cortado tapaba su vista, solo su nariz y boca sobresalían de su melena. La trabajadora entró en el sótano y se desvaneció donde el resplandor tocaba su límite. Ella empezó a bañar al chico en la oscuridad, vertiendo el agua sobre su cabeza. Justo cuando lo estaba enjabonando, notó manchas de sangre en sus uñas, manos y boca. La sirvienta empezó a temerle al niño y se apresuró a terminar, dejándolo empapado. La mujer se fue presurosa y cerró las puertas, dejando una vez más al chico en la oscuridad. Desde el encierro del niño en aquel sótano, ya había transcurrido 11 años sin tener nunca un abrazo o ejemplo de humanidad. David pensaba en una idea de cómo lograr que su padre se quedara con él para siempre y se le ocurrió una idea maquiavelista. Eduardo se enteró que de nuevo su hijo estaba herido, y desganado se adentró en el bosque para encontrarse con el sótano. Lo abrió enojado, bajó las escaleras solo para toparse con una imagen mordida. Las sombras apenas dejaban ver el crimen que había ejercido David contra su propio cuerpo. Él cosió todo su perímetro con aguja y lo que encontró arrumbados, todo su cuerpo se encontraba sangrando. Su padre se congeló por la realidad ante sus ojos, retrocedió lentamente hacia la salida, y de repente una escalera no vista le hizo caer.
David lo agarró de la pierna con fuerza, Eduardo le pateó la cara, por miedo haciendo sangrar la boca y nariz de Chico, sin embargo en vez de revolcarse de dolor, sintió placer, su mente disfuncional cambió este sentimiento, porque cuando él sentía el dolor de una herida su padre, lo cosía y se quedaba un rato con él, y eso lo alegraba. David fue escalando los ropajes de su padre hasta que llegó a su cabeza y lo miró con alegría y le dijo, ahora te quedarás conmigo por siempre, ¿verdad, papá? Él le tenía pavor al niño, por lo que empezó a forcejear con David para quitárselo de encima. Su hijo, al ver que quería volver a irse, por desesperación agarró un desarmador de cruz y se lo enterró en la cuenca del ojo. De inmediato dejó de moverse y se quedó estático para siempre. Noah sonrió al ver que su padre había dejado de luchar con él, y fue así como lo arrastró por las escaleras, para llegar al fondo del sótano donde parecía que la luz jamás aparecería. El tiempo pasó y a David le dio hambre, por lo que cazó una rata. Cuando por fin la tuvo en sus manos comenzó a aplastarla hasta que de la boca de roedor un líquido rojo empezó a emerger. David peló la rata con sus uñas y dijo, ¿papá, tienes hambre? Dicho esto, metió al roedor en la boca del cadáver, quien todavía tenía el desarmador en su ojo derecho. Los días avanzaban y a David se le escuchaba platicar en ese sótano. David gustaba de enseñarle al difunto cómo atrapaba sus presas y se las comía. Su padre solo observaba con una mirada perdida. Conforme pasó el tiempo, el cadáver comenzó a descomponerse y a despedir un olor nauseabundo, pero esto a David no le interesaba mientras él estuviera con él por siempre. La semana pasó rápido. Era de día cuando unos policías irrumpieron en el lugar para buscar a una persona desaparecida. Ese sujeto a quien buscaban era el padre de David. Ellos dejaron abierta la puerta del sótano, dejando pasar la luz del día. David se alejó antes de que los policías pudieran verle, pero lo que sí pudieron divisar fue un cadáver pudriéndose con un agujero en el ojo derecho. Ellos se quedaron por un rato observando el cadáver. Después de esto se dispusieron a revisar el lugar, alumbrando con sus linternas donde había sombras. El niño cosido se escondió, y antes de que pudieran encontrarlo llegaron los forenses por el cadáver. David solo podía observar con impotencia cómo recogían a su padre. Él no quería que se lo llevaran, pero no podía evitarlo, no por las personas desconocidas que estaban en su hogar, sino por la luz que entraba. Se abrazó a sí mismo y comenzó a mecerse solo pudiendo ver lo que ocurría. Con sus ojos azules totalmente dilatados y cubiertos por su cabello, vio como su procreador era subido por encima de las escaleras, desapareciendo junto con la gente que llegó. Pareció una eternidad hasta que cayó la noche sin luna. El lugar se encontraba con tiras amarillas y policías que vigilaban. David le gustaba estar en el sótano, pero le gustaba más que su padre estuviera con él. Por eso mismo decidió irse de su confinamiento e ir a buscar a su padre. Antes de irse tomó otro desarmador. Aprendió que si lo entierras en la cuenca de alguien, esta dejará de moverse. Los oficiales se encontraban dormidos y no vieron a David salir. Quedarse dormido fue su peor error, pues algo que nunca debió emerger ahora estaba suelto. Y fue así como un niño sin moral o noción de la vida y la muerte se sumergió en un mundo nuevo para él. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbete y cliqueale al like para más. Hasta la próxima.